would be the greatest gift I could get as chief if we could get a bill like this passed. Varios de ustedes ya me han escuchado que yo lo he dicho en la movida. Para mí sería un regalo en realidad sería el poder pasar licencias. You should not have to look over your shoulder with fear and apprehension when you drop your kids off for school, when you go for groceries, or go to a house of worship. You should be able to feel free to move about freely in our communities. Ustedes no deberían de sentir miedo al ir a dejar a sus hijos a la escuela, al ir a misa, al ir a hacer sus cosas que son necesarias. Nadie debería de sentir miedo, deberían de sentirse seguros. Sí. It promotes economic growth because it's a revenue stream. También promueve un crecimiento económico para el estado de Wisconsin porque se generaría ingresos para el estado. It'll take down the number of uninsured drivers. Habrían menos personas conduciendo sin seguro de autos. But most importantly, it's what's right for human dignity. Thank you. Pero lo más importante es que esto es algo de dignidad. Así que bueno, la industria lechera, cuando se dice Wisconsin is a dairyland, ese nombre es muy fácil decirlo, pero no saben que está en riesgo una vez que no tengan empleados, y esa va a ser una de nuestras banderas a partir del día de hoy para esas licencias. We pride ourselves and say this is America's dairyland, and this is important, but a lot of times we don't think about the needs of the workers that maintain that industry, and that is something that we're going to be leading with during this campaign. Tenemos que empezar el día de hoy, y les quiero pedir a todos, cuando nos vayamos en nuestras casas, en nuestras redes sociales, le digamos a la gente que hoy empezó algo, y hoy tenemos al gobernador de nuestro lado. ¿Qué es lo que sigue? Que nos levantemos, que apoyemos y estemos pilas. Viene el 1 de mayo y vamos a continuar con la presión. Yo no sé ustedes, pero yo no voy a dejar de luchar hasta que tenga esa licencia. Gracias. I don't know about you, but I'm not going to stop until I have that license in my hand. That was Nuestras víctimas y sobrevivientes de violencia doméstica desean obtener licencias de conducir para poderse mover libremente. Many of the victims, or the survivors of domestic violence that we work with would like to have driver's licenses, but oftentimes they're unable to access them. Es una herramienta simple que puede salvar muchas vidas. It is such a simple tool that can help save many lives. Proporcionar acceso a licencias de conducir a inmigrantes es un buen comienzo para todos nosotros. Access to driver's licenses would be a great step forward for all of us. Muchas gracias. Thank Y you. sí se puede. We stand with you, we stand behind you, we support you in this fight because we know that this policy will save lives. Estamos 100% comprometidos a las licencias porque esto es algo que beneficiaría también a personas que son víctimas. Immigrant and undocumented families do not deserve to be victimized because of their status. They deserve nothing less than full and equal protection under the law. Las personas indocumentadas no deben de ser victimizadas por su falta de papeles y deben de ser tratados con igualdad y con el mismo respeto y dignidad que los demás. I stand here today as an ally with my immigrant brothers and sisters to call upon our legislature to reinstate legal driver's license and state IDs for all Wisconsin residents, regardless of immigration status, to be able to get to school and to work, and to live lives of worth and dignity. Así que ahora que entramos en este proceso de el debate del presupuesto, les pedimos a los legisladores que apoyen el presupuesto con la provisión de restaurar licencias, porque esto nos restauraría a nosotros también vivir una vida con dignidad y acceso a las oportunidades que nos merecemos. May we all stay safe as we go on our way. May we travel in peace, and may we gain strength from one another. Amen. The Close Amnesty campaign is in solidarity with immigrants in Wisconsin and in support of the License for All. Legislators must pass this proposal to grant licenses for all and stop the targeting of Wisconsin immigrant communities. Entonces estamos aquí para pedirle a los legisladores que pasen esta propuesta y que paren de meternos en la cárcel y criminalizar a nuestras comunidades. How many of you know what today is? ¿Quiénes de ustedes saben qué es hoy día?
Hoy es 14 de marzo. It's National Agriculture Day. Es el Día Nacional de la Agricultura. We owe great thanks to all of you who are doing the work, providing for your families and relatives elsewhere, and we need to support this. We are asking our senators and assembly people to get off their hands, to stop putting obstacles in front of our labor for people who are doing the work that needs to be done, and like in at least 12 other states, to support a driver's card. Decirle a los senadores, a los representantes, que los apoyen, que apoyen la cuestión de las licencias, tal como lo han hecho otros 12 o más estados que ya han dado licencias. Wisconsin también puede, y por eso estoy con ustedes. Gracias. ¡Sí se puede! Para los estudiantes como Nayeli, Naomi, Eric y todos los que están parte de aquí. So I'm going to be honest with you guys. I just got involved yesterday, and that's because of leaders like my friends right here behind me that motivated me and invited me to come here. Bien animada de ver toda esta gente tan aborolotada en este cuarto aquí que es tan grande pero lo hacen hacer tan chiquito con tanta gente. I'm so excited to be here with everybody that makes a large room seem so small because there's so many of us. Fue a una edad tan pequeña de los 4 años de que pararon a mi papá porque su luz de atrás no le funcionaba y en ese entonces le pidieron por la aseguranza de su licencia. Tenía aseguranza porque él respeta todas las leyes, nomás de que no puede agarrar su licencia porque pues ahorita no es una ley de que les ayuda. So I was 4 years old when there was a traffic stop and my dad was stopped because his tail light was out and they asked him for his license and for insurance. He had insurance because he was able to get it and he wanted to follow the law as much as he could, but of course at the time he didn't have a license. Entonces, ya después de que encontraron de que no tenía una licencia, fue pocos días después de que ya lo terminaron en su trabajo y ya no tuvo el mismo trabajo que tenía, que lujoso, que ayudaba, que tenía horas normales y tenía el lujo de estar con mi papá. They found out of his work that he was undocumented and he was let go. So my dad then had to get a job at a slaughterhouse. It's a much more difficult job and the hours are extremely long. This is something that has changed a lot of things in our family. Yo creo y yo sé de que él está muy feliz y de que tuvo estos sacrificios porque ahora yo fui aceptada en el colegio de Marquette y tengo un full ride ahorita gracias a él. So I know that make these incredible sacrifices for us, and I know that my dad has sacrificed so much for an education and for an opportunity for my brother and I actually just got accepted to Marquette and I will be attending in the fall with a full ride scholarship thanks to his sacrifices. Estoy muy feliz de que puedo estar aquí para hablar con todos ustedes.